Buen día, doctor. Buen día, compañeros. Mi nombre es el alumno Joan Montoya Flores y el tema de hoy es espirometría en paciente con EPOC. EPOC son las siglas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la inflamación crónica irreversible de la vía aérea. Esto es en cuanto a definición. En cuanto a factores de riesgo, vamos a tener que el primer factor a nivel mundial en que es causante del EPOC es el tabaco. Le sigue en segundo lugar la biomasa. En este podemos encontrar personas que cocinan con leña o eh, con cocina de barro. Bueno, este tipo de preparación liberan hollín y este hollín se pega al epitelio alveolar, causando posteriormente el EPOC. Y como tercer punto tenemos el asma bronquial remodelada. Estos pacientes asmáticos que no tuvieron la oportunidad de ser tratados mediante a su enfermedad tienden a en el futuro desarrollar también EPOC. Y en los genéticos, como la alfa-1 antitrypsina, que también se ha demostrado que da EPOC. En cuanto a su fisiopatología, bueno, aquí podemos ver que algún agente agravante, como por ejemplo el tabaco o el hollín, llega al alveolo. Entonces, ahí va a intervenir el macrófago formando sustancias proinflamatorias, como por ejemplo las citocinas, y esto van a dar el llamado a los neutrófilos. Los neutrófilos van a liberar proteasas y las proteasas van a dar una degradación del epitelio y el parénquima pulmonar. Mediante la clínica, los pacientes van a presentar disnea progresiva, tos crónica, productiva, por eso que tiene fluctuación, va a tener pérdida de peso, cefalea, también va a presentar taquimia mayor a 30 respiraciones por minuto y lo que se conoce como tórax centinela. Aquí, en cuanto a la imagenología, vamos a tener que va a tener signos de atrapamiento más pronunciados, mayor horizontalización de las costillas, también va a tener incremento de los espacios intercostales y también se va a reconocer un aplastamiento del diafragma y por ende un corazón en gota. Y aquí se va a apreciar que el diámetro anteroposterior está aumentado. Para establecer el diagnóstico clínico de un paciente con EPOC se considera la prueba gold estándar, la espirometría, donde el volumen forzado expiratorio en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada, esto se le conoce como el índice de difenao, post administración de un broncodilatador sea menor a 0.7 o de 70% haciendo la conversión. Luego de ver este parámetro también vamos a ver otros 3 más para luego hacer un diagnóstico y una evaluación integrada de todo esto. Vamos a ver los valores, vamos a valorar los síntomas que pueden ser en 2 tipos, en CAT o en el MCR. El grado de limitación del flujo aéreo, esto ya lo vimos en la espirometría, vamos a reconocerlo ahí, y el riesgo de exacerbaciones, se va a ver si es que va a tener menos de 1, ninguno, o más de 2 en un año. Y también vamos a ver las comorbilidades. Bueno, aquí vamos nosotros a evaluar lo que son los síntomas del paciente mediante la prueba de evaluación del EPOC. Nosotros vamos a dar esta ficha al paciente donde vamos a valorar de 0 a 5, donde 0 es que nunca presentó un síntoma, 5 donde hubo la mayor exacerbación de ese síntoma.
que es el MRC, que es el Consejo de Investigación Médica, traducida al español, y que nos hablan también de 5 parámetros, el cual coge del 0 al 4, y el 0 tiende cuando el paciente presenta disnea con ejercicio de mayor intensidad. 1, cuando sube una pendiente. 2, cuando no puede seguir al mismo paso de un paciente con la misma edad. 3, cuando tiene disnea y se detiene antes de los 100 metros. Y 4, a ejercicios mínimos, y esto le hace un impedimento para salir de casa. A movimientos mínimos, ¿no? Vestirse o desvestirse. El punto 2, vamos a ver que la espirometría, aquí se va a clasificar en 4, en GOL 1, GOL 2, GOL 3, GOL 4. El GOL 1 va a ser leve, donde el volumen expiratorio forzado en el primer segundo va a ser mayor, igual del 80%, el GOL 2 se va a considerar moderado y va a ser del 50 al 79%, el GOL 3 se considera un paciente severo y sus intervalos son del 30 al 49, y el GOL 4 muy severo y es menor al 30%. Como tercer punto, vamos a ver el riesgo de exacerbaciones que ha tenido este paciente por año. Se van a considerar 2 puntos de bajo riesgo y de alto riesgo. De bajo riesgo cuando es menor a un año, a 1 por año, o no ha tenido ninguna hospitalización por exacerbaciones durante ese año. Y de alto riesgo cuando es mayor o igual a 2 por año o mayor o igual a 1 con hospitalización. Bueno, entonces estos 3 parámetros los vamos a evaluar en una evaluación combinada del EPOC para conseguir exactamente el nivel de afectación de este paciente con el EPOC. Aquí en los síntomas vamos a ver que el MRC, si ha tenido de 0 a 1, se va a considerar A, o si ha tenido un CAT menor de 10, va a ser considerado A o C, ¿no? Cuando tiene más síntomas, más de 2 o mayor de 10, se va a considerar B o D. En cuanto a la limitación del flujo aéreo, si es de bajo riesgo GOL 1 o 2, el paciente será A o B. Y cuando es de alto riesgo, GOL 3 o 4, el paciente será C o D. Y en las exacerbaciones, esto se mide al año, vamos a ver que de bajo riesgo es menor o igual a 1 por año o no ha tenido ninguna hospitalización por exacerbaciones, el paciente va a ser A o B. Y si es de alto riesgo, el paciente ha tenido mayor de 2 por año o mayor o igual a una hospitalización por año. Por eso el paciente aquí va a ser. Aquí en la evaluación combinada del EPOC vamos a ver los 3 parámetros que nosotros hemos pedido ver, que es el riesgo, los síntomas y las exacerbaciones. Lo vamos a ver plasmado en un cuadrado dividido en 4 partes. El primero A, B, C y D. Aquí pues vamos a ver que en la parte izquierda nosotros vamos a poner aquí la limitación del flujo aéreo en la clasificación del GOLT del 1 al 4.
donde en el cuadrante A se va a poner del 1 al 2 y en el cuadrante C vamos a poner del 3 al 4. Y aquí en la sintomatología, en el cuadrante A vamos a poner en el MRC si es que ha tenido de ninguno a un síntoma o si el CAT es menor de 10. Y aquí en el cuadrante B, el MRC, si es que ha tenido mayor o igual a 2, o el CAT, si es que ha tenido mayor o igual a 10, en el cuadrante B. Y aquí, en las exacerbaciones, vamos a ver que en el cuadrante B vamos a poner de 0 a 1, y aquí, en estos cuadrantes, mayor o igual a 2. Entonces, aquí vamos a poder ver en dónde está ubicado el paciente, si está en cuadrante A, en cuadrante B, en cuadrante C o en cuadrante D. Bueno, en cuanto a la evaluación combinada ya de estos parámetros, vamos a ver que acá vamos a reconocer 4 pacientes con escala de POC, aquí paciente A, paciente B, paciente C y paciente D. Bueno, el paciente A va a tener una clasificación espirométrica de GOL 1 a 2, exacerbaciones por año menor igual a 1, o dependiendo con qué ficha le evaluamos, con el MRC o con el CAT, va a tener una clasificación de bajo riesgo y poco sintomático. La clasificación B, según la espirometría, la exacerbación o la sintomatología, también vamos a ver que va a tener un bajo riesgo o es más sintomático. Y en la clasificación C, dependiendo del GOL también, si es que tiene más 3 a 4, mayor a 2, y si ha tenido una al año, vamos a ver que va a tener alto riesgo o poco sintomático. Y la D, que es la más severa, vamos a ver que el paciente va a tener un GOL de 3 a 4, va a tener mayor a 2 exacerbaciones por año y dependiendo, ¿no? Por ejemplo, del MCR, mayor o igual a 2 síntomas, son los síntomas, y vamos a ver que es de alto riesgo y es más sintomático. Siguiendo con el plan terapéutico, nosotros vamos a ver que a un paciente con EPOC le vamos a pedir si es que es fumador, una prohibición del tabaco. También, si es que cocina a leña, restringirle ese hábito de cocina. También decirle que realice actividad física leve. Y a todo paciente con EPOC también se le va a indicar la inmunización de 2 vacunas de la influenza y el neumococo. En cuanto al plan terapéutico, nosotros vamos a ver que en cada categoría nosotros vamos a indicar diferentes tipos de tratamiento, y también recordar que a cada paciente nosotros debemos de personalizar el tratamiento terapéutico. Siguiendo con eso, vamos a ver que un paciente con un rango A, bueno, nosotros vamos a administrarle beta agonistas adrenérgicos o también anticolinérgicos. Bueno, en este caso podemos administrarle salmeterol o bromuro de hipatropio. Otras opciones también, por ejemplo, agonistas beta 2 o combinaciones, y también la teofilina. En cuanto al grupo E, nosotros vamos a administrarle también agonistas beta 2 y anticolinérgicos, como por ejemplo el formoterol y el tiotropio. En el grupo C, nosotros
vamos a administrarle también anticolinérgicos, corticoides inhalados y agonistas beta 2 adrenérgicos, como por ejemplo el tiotropio, más el salmeterol y también la fluticasona. Y en el rango D, que son los más severos, nosotros vamos a aplicar un anticolinérgico, corticoides inhalados y también agonistas beta 2.